Hoy os voy a presentar esta novela, Le Chevalier Hypocondriaque, que si queréis hago circular para los curiosos, ¿no? Voy a presentarla en tres tiempos. En un primer momento presentaré la obra, puesto que, como se ha dicho, es una obra muy poco conocida. Brevemente diré algunas palabras sobre el contexto literario y político de la Francia de inicios del siglo XVII, en el que nace este texto, que seguro conocéis y igual hasta mejor que yo. Presentaré rápidamente o enumeraré simplemente la obra de Duverdier antes de presentaros el resumen, personajes y estructuras de Le Chevalier Hypocondriaque. Y en un segundo tiempo, pues lo que más nos interesa, procederé a un análisis desde una perspectiva quijotesca, en primer lugar enumerando algunos elementos de composición y mecanismos narrativos, planteando la cuestión si podemos considerar Le Chevalier Hypocondriaque como una antinovela, y por último, que es el tema que nos reúne en esta sesión de la mañana tanto a Javier como a mí, analizaré un poco la cuestión del héroe o antihéroe quijotesco a través del personaje de Don Clagazel de Contarnos, antes de evocar algunas conclusiones que quizás puedan abrir el debate o dar pistas para futuros trabajos. Como señala Maurice Levet en su obra Romancier du Grand Siècle, siglo XVII, la novela en Francia, en esta época, fue considerada como un género menor, criticada incluso, puesto que se consideraba una simple diversión, fuente de mentiras e incluso de corrupción moral. Sin embargo, a fuerza de romper códigos, de innovar tanto en la forma como en el contenido, fue cosechando bastante éxito y cristalizando en varios periodos, ¿no? Me centro únicamente en este primer tercio del siglo XVII y en esta época se consolida la novela barroca, principalmente gracias a la novela pastoral L'Astre d'Honoré d'Urfé, que ayer fue mencionada rápidamente, puesto que es el hipotexto du berger extravagant, el pastor extravagante. También se consolidaron las breves historias trágicas y violentas, por ejemplo, les histoires tragiques de François de Rosset, que se inspiraban en sucesos reales, donc les faits divers, ¿no? Y también la novela cómica. El desarrollo de este último género, conocido como roman comique en francés, se debe precisamente a la moda de la novela picaresca española y a la recepción del Quijote a través de su temprana traducción, de la que ya se habló ayer, así que no voy a volver a ello. El primer tomo traducido en 1614 y segundo tomo en 1618. El Quijote se convierte así en modelo de este nuevo género narrativo en oposición a la literatura heroica y sentimental cuya inverosimilitud pretende denunciar y corregir, según Patricia Martínez García en El Quijote y la tradición antinovelesca francesa en los siglos XVII y XVIII. Las adaptaciones e imitaciones no se hacen esperar, tanto en el género novelesco como en el teatral. A la izquierda tienen tres obras que proponen un listado mucho más exhaustivo del que yo propongo aquí, ¿no? Pero son obras que ya se han mencionado y que ya conocéis. Parte de ellas, además, están incluidas en el proyecto de la Biblioteca del Quijote Transnacional, ¿no? Le Berger Extravagant, que ya se ha traducido, y Monsieur Ouffle, que saldrá cuando pueda enseguida, que yo conozco bien, para bien o para mal, ¿no? El Farcamont de Marivaux también, obra muy importante, ¿no? Y también destacar quizás, ¿no? La tragicomedia, un ballet de Pichou, Les Folies de Cardenio, ¿no? Escrito en el 29, estrenado en el 30, Le Don Quijote Gascon, atribuido al conde de Cramail, Le Chevalier Hypocondriaque, de la que será cuestión en esta sesión, y la trilogía cómica de Guérin de Buscal, o Bucal, no sé si se pronuncia la S, que ya mencionó ayer David. Pero estas cuestiones, sin más. Da igual. Si todas estas obras tienen como protagonista a personajes que conciben el mundo que los rodea como una réplica de los universos de ficción que han leído, no todos los autores toman el mismo género como inspiración, ¿no? Charles Sorel bebe de la novela pastoral, Soubligny critica le roman précieux, el preciosismo, ¿no? de Mademoiselle de Scudéry, y Duverdier, como Cervantes, va a arremeter contra las novelas de caballería, como veremos en la conclusión, o podremos discutir al respecto. La irrupción de la categoría novela de aventuras, en la que pueden marcarse Le Chevalier Hypocondriaque, no puede explicarse sin tomar en cuenta el contexto político en la Francia de los años 30, que seguro que también conocéis, pero simplemente por situarnos entre tanto rey, ¿no? Nos encontramos con el reinado de Louis XIII, que toma a Richelieu, ¿no? Al cardenal Richelieu, un poco como mano derecha, y con este binomio, Louis XIII y Richelieu, Francia va a conocer una época de expansión y de guerras, tanto internas como externas, en particular la Guerra de los 30 años. Y esta situación
este contexto cada vez más bélico se va a traducir en los gustos literarios, por ejemplo, con la renovación, o bueno, con el... no sé si renovación traduce bien la palabra renouveau, pero bueno, con la vuelta a la novela de caballerías, que conoce un creciente auge, marcado, por ejemplo, por el redescubrimiento de los Amadises de Gaula, ¿no? Toda esta serie, personaje citado 35 veces en Don Quijote, bueno, por establecer un poco una afiliación con el Quijote, y que produce una fascinación tal que nuestro Chevalier Hypocondriac va a acabar pues bueno, perdiendo el juicio por una lectura compulsiva de estas obras. En este sentido, cabe señalar que Duverdier, el autor que nos interesa, ya había escrito entre 1626 y 1629 varios tomos regrupados bajo el título Le roman des romans, où on verra la suite et la conclusion de Don Belianis de Grèce, du Chevalier du Soleil et des Amadis, ¿no? Es decir, la novela de las novelas, donde se verá la continuación y la conclusión de Don Belianis de Grecia, del Caballero del Febo, si he traducido bien, el Chevalier du Soleil, que a veces tengo bastantes problemas en traducir algunos personajes, espero que me podáis ayudar, y de los Amadises, y estos tomos pretendían prolongar, no dar una continuación a los ciclos en torno al Amadis de Gaula, cuya primera traducción al francés de Nicolas Herberet de Essart data de 1540, que pues pueden ver en la pantalla. Me parece significativo subrayar el interés de Duverdier por esta figura, reflejo de la admiración que suscitaba este prototipo en Francia antes de que progresivamente lo fuera eclipsando precisamente la figura del Quijote, ¿no? Es curioso también que en el texto de Duverdier sí se menciona explícitamente a Nicolas de Herberet, ¿no? A través de un personaje de ficción hacia el cual se pide respeto, se exige respeto, y en ningún momento se va a citar Cervantes o Quijote, en cualquier caso de manera explícita, ¿no? El entusiasmo de Duverdier por el Amadis de Gaula es importante en la medida en que afecta directamente a la recepción del lectorado de la época. Bueno, esto me parece a mí, ¿no? Por un lado, el lectorado de la época se modela un horizonte de expectativas en función de las sucesivas reproducciones y modificaciones que el propio Duverdier había hecho de esta figura, por medio de las estrategias genéricas, temáticas o intertextuales que utilizan en los tomos que componen Le Roman des Romans. Y por otro, con Le Chevalier Hypocondriac subvierte dicho horizonte de expectativas al alejarse del modelo que él mismo había creado y consolidando una cierta distancia estética. Si hasta entonces Duverdier había escrito el ciclo caballeresco completamente desprovisto de intención cómica, con Le Chevalier Hypocondriac va a incurrir en la parodia y, por lo tanto, podemos decir que esta obra se inscribe más dentro de la época de la gran época del roman comique en Francia, ¿no? Cuyo auge fecharemos entre 1627 con Le Berger Extravagant, precisamente, y 1657 con la publicación ya póstuma de Histoire comique des états de la lune et du soleil de Cyrano de Bergerac. Ahora es cuando tenía que pasar... Sí, bueno, brevemente, la obra de Duverdier, como veis, se distingue en dos partes, ¿no? La primera época es su época estrictamente literaria, en la que escribe pues, alguna novela pastoril, novela mitológica y progresivamente bastantes novelas de caballerías, y a partir de los años 50 ya bascula hacia una producción estrictamente historiográfica, que además se reedita a menudo, que va reescribiendo pues, a lo largo de su vida, y en la que precisamente muestra siempre un interés por los personajes, los grandes personajes históricos, ¿no? Con lo cual pues, bueno, podemos ver pues, una fascinación o una atracción, gracias, una atracción pues, hacia estos personajes heroicos, ¿no? Tanto en la historia como en la ficción. Quería decir algo más de aquí, pero como, a ver, página... es que las he puesto por aquí. Sí, no, el problema es que como cambié el orden, ¿sabes lo que hice ayer? Para que no se me olvide algo, creo que tenía que volver a la página 1. Sí, efectivamente, me he dejado algo... Bueno, no, paso sin más a presentar la obra, que es más importante quizás, ¿no? Para que sea un poco más sencillo explicar, resumir la obra, empiezo quizás presentando los personajes que he agrupado en tres tipos. Bueno, evidentemente, Le Chevalier Hypocondriac, que no está en este esquema. La ilustración a la izquierda, por cierto, está sacada de un texto que no sé si es traducción o reescritura neerlandesa de finales del siglo XVII, al final os daré la referencia, no está sacada directamente de la edición de Duverdier, pero bueno. Por un lado, pues he agrupado lo que he llamado aliados, ¿no? Que serían pues Sylviane, ¿no? Que es la amada de don Clarafel, por la que pierde el juicio tras leer.
Los capuchinos, ¿no? Que luego volveré a ellos, que intentan realmente hacerle reflexionar de manera y razonar con él para que distinga lo que es realidad y ficción, y el gobernador, que al final es el único que se atreve a mostrarle un poco pues todo la maquinaria teatral que los diferentes personajes han ido urdiendo, ¿no? Y claro, al mostrar cómo se ha creado esta ilusión, pues ya no le queda más remedio que darse cuenta de que todo era una farsa, ¿no? Perdona, Marina. Sí. ¿Pierde el juicio por el rechazo amoroso de Sylviane o lo pierde porque ha leído? Porque ha leído, sí. Lo voy a explicar luego mejor, quizás sí. Sí, efectivamente, el rechazo lo hace encerrarse, empezar a leer compulsivamente durante 3 semanas, apenas come, se pasa día y noche leyendo, y es esa lectura compulsiva la que le hace perder el juicio al final, sí, sí, es más preciso, efectivamente. Pero el rechazo es previo. El rechazo es previo, sí, sí. Luego, bueno, en la siguiente diapositiva he puesto los capítulos para ver un poco más el orden de las acciones. Por otro lado, pues bueno, he llamado, no sé, he hecho un grupo burladores, ¿no? Donde nos encontramos con un falso escudero, Gandalek, bueno, que se inventa el nombre de Gandalek, evidentemente, para obtener su confianza, el conde de Oran, la duquesa de Arcay, Al-Khalis y el barón de la Torre, ¿no? Pues todos estos lo que van a hacer es inventar bromas, trampas para reírse de él, ¿no? Y por último, pues todos estos personajes imaginarios que aparecen, hay muchos más, ¿no? De hecho, cuando termine la traducción sí que he pensado crear un anexo con los nombres propios, que será mucho más fácil para establecer un poco las relaciones intertextuales, porque hay, pues bueno, decenas y decenas de nombres, ¿no? Y encima algunos me cuesta traducir, tengo que ver además si todos están sacados de la Amadís de Gaula, bueno, de los Amadises de Gaula, claro, aquí tengo mucha lectura pendiente para editar este libro, porque algunos he encontrado pero otros no, entonces no sé si soy yo la que no encuentra la traducción o es que no existen, pero bueno, eso ya lo iré viendo, ¿no? Pues bueno, por citar los más conocidos o los que más se citan, ¿no? El Amadís de Gaula, evidentemente, por el que el propio Don Claracel se toma en algunos momentos, Urgunda la desconocida, pues bueno, la maga que lo ayuda, Alquife, Galaor, Oriana, Lisuarte de Gran Bretaña, bueno. Y en muchos casos, estos personajes imaginarios realmente son el trasunto de los burladores, ¿no? Bueno, para que veáis un poco la estructura, pues bueno, al principio, pues, inicio normal, ¿no? Pues se describe al caballero, como vamos a ver luego además, como un verdadero caballero que tiene todos los atributos para triunfar en la sociedad, ¿no? Se declara a Sylviane que lo rechaza. Después, en los siguientes capítulos, decide ser una ermita tras leer el Amadís y se retira en el Mont d'Or, donde decide convertirse en caballero, ¿no? Al hablar con una ermita. Y a partir del capítulo 5 empiezan pues varias burlas, ¿no? Le arman caballero, pues de una manera que evidentemente no tiene ningún fundamento, ¿no? Pero bueno, y llega la primera burla, una segunda en la que simulan un falso gigante, pues bueno, hacen pasar a un perro por un monstruo que escupe fuego. Hay diferentes burlas que se van sucediendo, llega la traición del escudero, que realmente pues bueno, está con él simplemente para poder robarle su bolsa de pistolas, ¿no? De monedas. Y bueno, prácticamente todas las aventuras suceden en los castillos de los barones o de los duques, excepto alguna aventura en el bosque, que siempre son malas y además en esos momentos no piensa estar con un sortilegio, ¿no? Y destacan los capítulos 22 en el 22 y en el 30. El narrador nos propone una línea narrativa paralela en la que de repente se centra en Sylviane, que descubre que Don Claracel está en Francia y se ha vuelto loco, ¿no? Y nos empieza a explicar un poco cómo decide ella travestirse para ir en su búsqueda, ¿no? Entonces, esto se nos plantea como 2 líneas paralelas en las que se suspende el relato de las aventuras de Don Claracel. El capítulo 24 es el único relato intercalado que encontramos, ¿no? En el que se nos narra la infidelidad de Adama hacia Leonie, que se convierte en una mujer hipocondríaca. Entonces es un capítulo en el que la mujer hipocondríaca es... el propio caballero hipocondríaco es consciente de la hipocondría de esta mujer, ¿no? O sea, que son 2 locos que pasean por el bosque, ¿no? Y bueno, pues como veis, bueno, pues bastantes capítulos, ¿no? En los que están claras las referencias también a las aventuras del Quijote, ¿no? Sobre todo por estas burlas que se suceden, ¿no? Y al final, en el último capítulo, pues Sylviane llega, bueno, pues ultrajada porque como se traviste de hombre, hay una mujer que se enamora de ella, entonces quiere darle su virginidad, ella la rechaza de manera muy diplomática, sin demostrar que efectivamente es una mujer, ¿no?
y lo que decide esta doncella es vengarse, gritar, bueno, acusarla de intención de violación, etc. Entonces así, pues Sylviane llega detenida ante el gobernador, en el que casualmente se encuentra don Clagazel, claro, ¿no?, que la reconoce, y ahí es donde empieza la curación que veré más adelante, ¿no? Un poco por explicaros un poco el resumen de manera cronológica, que igual es más sencillo. Total, que he escrito, no sé para qué escribo cosas. Tenía algo, página 2, volver... Bueno, da igual. En fin, paso a centrarme ya, ¿no?, igual en los aspectos relevantes a la hora de analizar Le Chevalier Hypocondriaque desde una perspectiva quijotesca, ¿no?, comenzando con los ecos compositivos a los mecanismos narrativos del texto cervantino. Desde un punto de vista formal, pues, bueno, se trata de nuevo de una metaficción en la que Duverdier, ya en su advertencia al lector, anuncia que su objetivo es publicar los principales rasgos de locura que han llegado a su conocimiento, ¿no? Y esta advertencia es interesante, pues sitúa de entrada Le Chevalier Hypocondriaque en una afiliación literaria de la que paradójicamente el autor reniega, ¿no? Y dice así: así pues, decidido a publicar los principales actos de locura que cometió y que han llegado a mis oídos, habría titulado el libro El caballero extravagante si este epíteto no se le hubiera asignado ya, y con razón, a un pastor cuyas imaginaciones no eran mucho más sensatas que los pensamientos o las fantasías de nuestro guerrero. Como el autor de esta famosa novela ya había presagiado el uso de ese título que habría convenido a mi protagonista, llamaré al mío El caballero hipocondriaco. Al mismo tiempo, rogaré a aquellos que se divertirán viendo sus caprichos que consideren que estos son muy diferentes a los del pastor que lo precede, y, por consiguiente, que me crean cuando afirmo que no he querido tomar nada prestado de sus movimientos y tampoco de la invención del caballero español, que comenzó a mostrar la debilidad de su cerebro por medio de impresiones fantásticas y de acciones ridículas, ¿no? Entonces, en esta advertencia en la que ya se nos presentan las aventuras de don Clarazel como hechos reales, pues bueno, hay una especie de negación de esta afiliación literaria, lo que constituye ya un juego ficcional que nos pone en guardia, ¿no? Puesto que nos advierte del sinsentido de creer todo lo que se nos dice, puesto que nos está diciendo que no tiene nada que ver, cuando luego es evidente de que sí. Y claro, si creyéramos todo lo que se nos escribe, ¿no?, todo lo que leemos, pues estaríamos incurriendo en el mismo error que todos esos pastores y todos esos caballeros, ¿no? Por lo tanto, el juego de espejos, o juego metaficcional, se confirma porque no cabe duda de que el punto de partida de las extravagantes aventuras de don Clarazel se asemeja al berger extravagant, ¿no?, con este rechazo de la persona amada que después comienza a leer de manera compulsiva y se cree otra persona, ¿no?, adopta la identidad del protagonista, solo que, pues, bueno, en nuestro caso el héroe enloquece por leer el Amadis de Gaula y no l'Astre. Esta diapositiva 11 y luego vuelvo aquí. Vale. Otros aspectos. Esto no sé por qué empiezo, ya lo siento, pero como he cambiado de orden los elementos. Esto es un formato. Sí, es un taller, ¿no? Como he cambiado de orden las cosas, porque esto lo he puesto luego. Bueno, sí, más algunos aspectos, ¿no?, que se pueden poner en relación, ya lo desarrollaré mejor cuando lo escriba, ¿no? Pues he querido a partir de ahora mostraros ejemplos concretos del texto, ¿no?, que me parecen interesantes al ser un texto poco conocido, ¿no?, para que no me creáis sin argumentos, ¿no? Entonces, bueno, pues destaca la expresión ampulosa de don Clarazel, por ejemplo. En el primer extracto que os propongo es el momento en el que conoce a este falso escudero, ¿no?, que se inventa todo su linaje para ganar su confianza, ¿no? Y claro, él, pues bueno, ya como cae rendido, ¿no?, fascinado, y le dice: sois tan fuerte a mis ojos que deseo con pasión teneros como escudero, y no dudo de que me seréis tan útil como vuestro predecesor lo fue a su señor. Bueno, esta frase está cortada, ¿no?, pero al final tiene una expresión, ¿no? Hay frases que a veces ocupan una página o más de una página, ¿no? Pues bueno, porque pues esta grandilocuencia de la expresión completamente artificial, ¿no? Otro aspecto que quería comentar en cuanto a las instancias narrativas, sí, ya me he encontrado. El uso de la primera persona, tanto en la advertencia que acabo de leeros como en el texto ficcional, hace que el autor se funda a veces en cierto modo con el narrador omnisciente, ¿no? Tenemos de nuevo esta figura de autor-narrador, alimentando las dudas respecto al estatus y a la fiabilidad de la historia, que si antes, ¿no?, se había presentado como un relato de acontecimientos pasados, ¿no?, tal y como ha llegado a mi conocimiento, en algunos momentos aparece como ficción desde el inicio, ¿no? Y esta no la he puesto porque ya si no era cargar mucho la diapositiva, ¿no? En un momento dado, ¿no?
el narrador sí que se sitúa claramente como autor, de hecho utilizando el término auteur, luego volveré a ello porque es un término que también presenta, pues es lo siguiente, utiliza el término auteur y es un término que presenta cierta ambigüedad, ¿no? Si miramos los diccionarios, bueno, es un texto, como veis, de 1632, todavía no existe la Académie Française y he consultado los diccionarios anteriores y que no he puesto las citas aquí, no he puesto el año, bueno, en los diccionarios de finales del siglo XVI el término auteur se utilizaba sobre todo a la hora de designar al compositor de un libro escrito o incluso narrador, ¿no? Por lo tanto, podíamos pensar, ¿no?, que bueno, el autor de estos hechos, el autor de las aventuras, ¿no?, que se refiere a Don Clagazel, pero es verdad que si nos fijamos en el sentido de esta época, pues como que se enreda un poco más, en fin, alimenta esta ambigüedad al final de si lo que se nos invita a conocer, ¿no?, dice algo así, bueno, no lo tengo traducido todavía, quien quiera saber estas cosas debéis conocer su autor, ¿no? Y claro, su autor, yo primero pensaba que era el autor, es decir, Clagazel, pero realmente pues puede ser el narrador, porque de hecho luego pasa a escribir en primera persona, ¿no? Quant à moi, ¿no?, en lo que a mí respecta, entonces bueno, pues juega un poco en fin, con estas capas. El narrador nos presenta la novela pues como un simple texto de ficción en este momento, ¿no?, para divertirnos, pero a lo largo de las páginas el tono va cambiando, se vuelve más crítico con las novelas de caballería y es verdad que a veces se adoptan posturas que me parecen contradictorias, lo presentaré al final, en torno al verdadero objetivo de la novela, ¿no? Si realmente es un simple divertimento, ¿esto es castellano? Sí, divertimento, o si al contrario hay una clara... hay un claro objetivo de denuncia. Bueno, en cualquier caso, bueno, volviendo a la instancia narrativa, es evidente la omnipotencia de este narrador y el juego que él mismo domina, como demuestran, por ejemplo, pues, bueno, las numerosas interrupciones del relato, ¿no? Bueno, pues una estrategia también bastante típica, ¿no? En muchos casos, además, pues, bueno, bastante inoportuna, ¿no? Aquí, por ejemplo, os he puesto un ejemplo, hay varios, prácticamente todos los capítulos, ¿no?, terminan de esta manera, o parecido, ¿no? Dejémosles, ¿no? Dejémosles gozar, dejémoslos, tengo dudas, dejémoslos, sí. Este es el tipo de verbos que tengo que mirarlo. Ese leísmo está dicido por sí, depende de si el verbo luego es transitivo o intransitivo, creo. Bueno, dejémoslos gozar, lo verificaré. Felizmente de numerosos placeres hasta que pongamos fin a este encantamiento. Entonces aquí se ve que el propio narrador aparece ya como una figura que es capaz de hacer y deshacer los encantamientos, pero digamos otras cosas que son necesarias para la continuación de la historia y la perfección de nuestro discurso, ¿no? De nuevo, pues otra estrategia narrativa que encontramos en este tipo de novelas y es ahí donde de repente nos va a presentar la línea paralela de Sylviane, ¿no?, que habíamos olvidado. Yo pensaba que no iba a aparecer más en la novela, ¿no?, la dama que dice no de una manera muy insensible y bastante tajante, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, pues es claramente una especie de demiurgo, ¿no?, por así decirlo. Esta es la cita que tal. Y pues bueno, esta exhibición de su poder contribuye a evidenciar que, al igual que Don Quijote, y como afirma de nuevo Patricia Martínez García, Don Quijote, el texto, la ficción que nos propone Duverdier es verdadera en la medida en que se exhibe como lo que en verdad es, ¿no?, una ingeniosa invención, pero invención a fin de cuentas. Vale, vuelvo aquí. Sí, en cuanto a la pregunta, ¿no?, que nos podemos plantear, ¿no?, acerca de la naturaleza de Le Chevalier Hypocondriaque, que tiene que ir en cursiva, que es el título, ¿no?, a ver, sobre la... Bueno, para ver si puede considerarse como una antinovela o no. En este sentido, bueno, pues se corresponde con la definición de antiroman de Genet, ¿no?, puesto que, por un lado, la hipertextualidad es esencial para que el protagonista confunda realidad e ilusión, ¿no?, lo que explica también que los demás personajes quieran y puedan, ¿no?, y consigan burlarse de él por medio de engaños y artimañas, cuyas bases son las lecturas, ¿no? Os cito un ejemplo, de nuevo, de los múltiples que hay, ¿no? En este caso se encuentra en casa del barón de la Tour, del barón de la Torre, ¿no? Y bueno, pues dice así, ¿no? En resumidas cuentas, el barón habló con él durante 3 o 4 horas, al cabo de este tiempo lo llevó a su habitación, donde lo dejó acompañado de 5 o 6 libros sobre Amadís, que había hecho, bueno, esto lo he traducido ayer, se ve, ya lo siento, que había hecho colocar expresamente en la mesa para empujarlo al precipicio aún con más violencia, ¿no? Y muchas veces cuando se retira a sus aposentos en las diferentes casas en las que está, ¿no?, pues de repente cuando llega a su habitación, por arte de magia, alguien ha dejado allí un libro de Amadís para continuar alimentando su
su locura, que ya veremos si es pasajera o no, que no estoy muy de acuerdo con lo que anunciaste ayer, bueno, lo presentaré al final sobre si esta locura es pasajera o al contrario pierde el juicio definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, esta sería pues bueno, uno de los argumentos según Genet para poder tratar Le Chevalier Hypocondriaque como antinovela y, pues bueno, por otro lado, la parodia de la novela caballeresca, ¿no? que se pone en evidencia, por ejemplo, con esta expresión ampulosa que hemos visto antes, aquí, pues bueno, os he puesto otro ejemplo, ¿no? Y también, por ejemplo, el uso de arcaísmos. En un momento dado utiliza el verbo fantastique, ir fantastique en pasado, que no existe, únicamente lo he encontrado en el diccionario francés de la Edad Media, ¿no? El diccionario du Moyen Âge, pero luego ya a partir de la época moderna es un verbo que no existe y él, en cambio, pues sí que utiliza, ¿no? con este objetivo, ¿no? de dar al personaje, de situarlo en una época que ya no existe, vaya. Diapositiva 12, 2A, diapositiva 13, vale, no sé si he dicho esto, sí. Sí, paso igual a la última parte, ¿no? La que me cortáis y llevo mucho tiempo, por cierto, 5 minutitos, vale. Bueno, no te falta más tampoco. No, pero da igual, luego para el debate, es verdad que no he mirado la hora. No, seguro que es interesante porque además... Bueno, no, y se puede dejar cosas... Sí, para luego. Simplemente, ¿no? La cuestión, ¿podemos considerar a Don Clagazel como un héroe antiquijotesco? Bueno, aquí tenemos la descripción inicial que se nos da, ¿no? Pues bueno, es una persona estupenda, ¿no? Tanto física como intelectualmente, viene de una raza ilustre, es don ya de nacimiento, ¿no? Su perfección era excepcional, el rostro, pues bueno, como un ángel, figura esbelta, hábil, cortés, inteligente, bueno, las tenía todas locas, ¿no? Pues tenía todo para triunfar, solo que a todas menos a una, ¿no? Entonces, esta descripción inicial pues se corresponde claramente con la de un héroe, muchas veces pues bueno, manifiesta la voluntad de serlo, ¿no? Pues a veces con más o menos juicio, ¿no? Pues bueno, siempre quiere defender al más débil, reparar las injusticias. Bueno, no os leo esto simplemente para que veáis que no me lo estoy inventando, ¿no? Os he puesto las referencias, Pero claro, es evidente este desplazamiento de identidad, ¿no? Y empieza, pues bueno, a considerar a personas pues como Urganda la desconocida, por ejemplo, y está convencido de que le ha enviado un mensaje, y entonces empieza a obedecer ciegamente a lo que estos personajes de imaginación le dicen en sueños, en realidad, en delirios. Bueno, esto según, ¿no? Bueno, esto lo podemos volver más adelante, pero bueno, para respetar el tiempo, mi pregunta es esta, ¿no? O sea, escuchándote ayer, Javier, ¿no? Que hablabas de un quijotismo pasajero, creo que era, o no sé qué expresión utilizaste, creo que era esta. Pues yo no estoy tan segura, y claro, para ello pues he mirado qué significa la palabra hipocondría, que esta es la diapositiva 17, ¿no? Entonces, aquí no me voy a perder, que si no... Eso es. Nos podemos preguntar, hay que preguntarse, de hecho, ¿no? ¿Qué sentido le da Duverdier al adjetivo hipocondríaque, ¿no? Pues bueno, este adjetivo está ausente en todos los diccionarios hasta 1680, el texto es anterior, por lo tanto, pues bueno, podemos emitir hipótesis, pero tendré que seguir buscando diccionarios, pero en cualquier caso, he encontrado en el diccionario, la primera ocurrencia es el Dictionnaire français de 1680, un hipocondriaque, que es un raro, un loco, un caprichoso, ¿no? Sí que se habla de enfermedad. Después, en el diccionario de Furtière del 87, el hipocondriaco se ve afectado por vapores que suben de los hipocondrios, que perturban el cerebro, de ahí que se le llama hipocondriaco a un visionario, loco melancólico, loco a ratos. La cuestión de la melancolía también aparece varias veces, no entraré en ello hoy. Y la primera edición del Dictionnaire de la Académie Française lo define, ¿no? Como un enfermo por los vapores del bazo, provocados por una bilis negra, lo vuelven melancólico, visionario. Y lo curioso es que en este sentido también se dice que un hombre está hipocondrio, ¿no? Entonces, claro, entre el ser y el estar, bueno, en francés cuesta menos verlo, pero el artículo nos indica si es algo pasajero o si es una naturaleza, ¿no? Entonces, en la definición de Furtière ya se considera que la alteración del sujeto es pasajera, no he leído el final, un fou par intervalle, un loco melancólico, un loco a ratos, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, podemos plantearnos, ¿no? Si es un estado definitivo o no. Página 7. Paso un poco la melancolía. Bueno, ahora me quiero dar prisa y no sé qué. Da igual, voy a leer. ¿Por qué? Creo que hay que preguntarse sobre el sentido que se le quiere dar. Bueno, esto no nos da igual. Porque al final... paso a la última diapositiva para no...
al final, cuando llega Sylviane, es ella la que, por así decirlo, lo cura, pero ¿cómo lo cura? No es que el caballero recupere el amor y diga, bueno, una vez recuperado el amor ya no tiene sentido que cree mis fantasías. No, no, realmente deja sus locuras de lado porque así se lo ordena Sylviane, ¿no? Pues le dice, ya no estás encantado, excepto por el dulce encanto de mis ojos, bueno, traduzco así sobre la marcha, esta Sylviane la que lo dice, Sylviane que dice, el único motivo que te voy a dar para convencerte son mis deseos. ¿Y qué hace don Clagazel? Pues dice, pues tengo que creer firmemente todo lo que vos me digáis y me ordenéis creer, como Sylviane ha condenado estas estupideces, yo también las condeno. Entonces, claro, la pregunta que yo me planteo es si al final vuelve a la cordura, ¿no? O simplemente lo que está haciendo es seguir siendo una marioneta y entonces quedarse en ese estado de hipocondria, ¿no? Simplemente pues bueno, que ahora en vez de la persona, ¿no? que domina no son estos duques, varones o condes que quieren reírse de él, sino que es Sylviane, ¿no? Entonces un poco la pregunta que me planteo y pues bueno, que responde o intenta responder a la cuestión de si al final es un héroe o un antihéroe, ¿no? Yo creo que al final sigue siendo una marioneta, pero bueno, tendré que, igual con la traducción, cuando acabe de traducirlo lo veré más claro, ¿no? Que es cuando realmente entramos, vamos a encontrarnos, a fijarnos más, pero bueno, la pregunta está ahí, la pregunta sigue abierta. Y bueno, y voy a dejar la palabra a Javier, que quizás con el diálogo de tu texto será más interesante la sesión, para no quitar más tiempo. Gracias.